Ya, vamos a grabar nomás. Todo suyo, Franco. Bien, doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de nuestro grupo de lectura de Jürgen Moltmann. En esta oportunidad vamos a tener como exponente a Mario González en estas páginas que vamos a leer y vamos a comentar en esta oportunidad. eh, Cuento un poco quién es Mario para, antes de que darle la palabra para que él pueda hacer la exposición de estas páginas. Mario González es pastor evangélico bautista, magíster en teología dogmática por la Pontificia Universidad Católica Argentina, doctorando en teología sistemática por la Universidad Loyola de la Facultad de Teología de Granada, España, bachiller en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor de filosofía y teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. También es docente titular en áreas de teología, filosofía y ciencias sociales en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Profesor invitado en distintos institutos bíblicos en Argentina, Sudamérica y Estados Unidos. Es coordinador también, coordinador académico de la Tecnicatura en Teología en el seminario ya nombrado. Doy la palabra a Mario para que pueda iniciar esta exposición. Está silenciado, Mario. Está. Muchas gracias, Franco, por la presentación. Bueno, a ver si puedo compartir pantalla. Sí, ustedes me dirán si se ve. Sí, Se ve. muy bien, perfecto. Bueno, hace un rato antes de abrirnos a la grabación le comentaba a los muchachos que yo he estudiado a la neumatología de Moltmann y no he leído nunca con profundidad exegética, digamos, la teología de la esperanza, sino es un rastreo más general de la neumatología. Y tratándose de un autor tan prolífero, ¿no?, como Moltmann, que ha trabajado amplios aspectos de la teología, varios, eh, nunca es posible agotar todo su pensamiento, es decir, por eso hay especialidades y diferentes entradas a un autor de diferentes aspectos. Sin embargo, la lectura del texto es un poco una lectura a partir de, o continuando la presentación del mes pasado de Franco. En ese sentido, yo quiero poner un poco en contexto lo que Franco nos anticipaba en la última parte de su exposición, porque es del capítulo 1, y lo que vamos a ver hoy continúa el capítulo 1. Entonces, para recordar un poquito y ponerlo en contexto, voy a hacer una mención de lo que ya Franco había mencionado, ¿no? Eh, es el capítulo 1 de la escatología y revelación. Lo que Morgan va a plantear que en el siglo XIX, o final del siglo XIX, hubo un redescubrimiento de la escatología, ¿no? Y ese redescubrimiento tenía que ver con el carácter escatológico del cristianismo primitivo. En este sentido puso en crisis la síntesis armónica del cristianismo, principalmente en siglo XVII y XVIII, especialmente, ¿no? La, eh, el siglo de la Ilustración, como ustedes recordarán, el principio del progreso, el orden y el progreso, esta idea del mundo que se iba desarrollando, una lógica inmanente, ¿no? En este sentido, el cristianismo o el descubrimiento de la escatología, de la perspectiva cristiana, puso en crisis esa idea entonces del orden progreso indefinido. Luego también la teología dialéctica va a situar en el centro de la escatología, o en el centro de la escatología, principalmente en Karl Barth, ¿no?, allí en la expresión del escrito de la Carta a los Romanos,
el eschatón irrumpe trascendentalmente y pone en crisis última a toda la historia. Lo trascendental se vuelve lejano al tiempo histórico y sobrehistórico. La diferencia acá es que, si bien una reacción de Barth era un poquito al liberalismo y a la subjetividad del mundo inmanentista de la modernidad, pero propone el péndulo hacia el otro lado y el concepto dialéctico de la presencia de Dios que irrumpe en el mundo, ¿no? Un Dios frente al mundo, lleva el péndulo hacia el otro lado, ¿no? En este sentido se habla de una perspectiva sobrehistórica de Carver. Entonces el descubrimiento de la escatología quedó encubierto y fue ineficaz porque planteó bajo la forma del pensar logos griego, ¿no? El eterno retorno, esta lógica del concepto abstracto y del eterno retorno, lleva a que la escatología cristiana pierda el sentido de apertura, ¿no? O sea, ese mundo abierto hacia otro horizonte y no una circularidad sobre sí mismo. Básicamente lo que plantea Moltmann es que este planteo, que se queda encerrado en la lógica del logos griego, pierde el sentido bíblico porque la perspectiva bíblica de la escatología tiene que ver con la promesa. Israel encontró la verdad de Dios en la palabra de la promesa, palabra que fundamenta una esperanza. Una comprensión del mensaje escatológico será posible únicamente si conocemos el significado promesa, lo que nos comentaba Franco, es decir, la perspectiva de una escatología a la luz del contenido y la historia bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la pérdida de la escatología condujo a que el cristianismo se acomode al mundo y que la fe pierda la energía inquietadora y crítica frente al statu quo. Es decir, una escatología sin un horizonte abierto, ¿no? Lleva a que el cristianismo pierda esa voz profética, digamos, de denuncia, si se quiere, a los elementos negativos de la propia historia, del propio sistema. En el punto 2, promesa y revelación de Dios, había dos motivos para entender revelación a partir de la promesa, va a decir Moltmann. Hay dos, o él toma como dos ideas, o dos aspectos para decir por qué es importante o cuáles serían los fundamentos para entender la escatología como promesa. Y una es partiendo de la revelación de Dios como escatología en la medida en que manifieste el lenguaje de la promesa. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios se revela en el modo de la promesa y en la historia de la promesa. Se acaba de preguntar entonces cuándo y dónde el Dios de la promesa revela su fidelidad y en ella se revela a sí mismo y revela su presente. En este sentido, la pregunta por el futuro de lo prometido, ¿no? La pregunta va entonces hacia ese futuro que Dios promete. Y si la promesa es decisiva para lo que se diga sobre el revelar de Dios, entonces toda concepción teológica de la revelación bíblica contiene implícitamente una concepción básica de escatología. O sea, prácticamente lo que va a proponer la obra es una nueva mirada, un nuevo concepto de revelación, y de aquí va a ser la riqueza y el impacto que va a tener esta obra, ¿no? Entonces, toda la doctrina de la revelación tiene que ser concebida escatológicamente, va a decir nuestro autor. Esto es dentro del horizonte de la promesa y la expectación del futuro de la verdad. El segundo motivo tiene que ver con la propia herencia o la derivación de la reforma, ¿no? Saben que la promesa en la reforma es la base de la fe, y por ello esperanza, seguridad, confianza en Dios que será fiel a su palabra de la promesa. Por supuesto que posteriormente, en el caso o el problema que va a suscitar esto es que en la teología protestante, tanto Barth como Bultmann utilizan un concepto formal de revelación, que surge en el marco del problema razón y naturaleza. Bultmann, la revelación es un acontecimiento que afecta a la existencia personal y que responde a la pregunta existencial. La revelación es la demostración de Dios basada en la existencia humana. Destaca el carácter histórico del acontecimiento. En cambio, para Barth, revelación es el acto mismo de Dios dándose a conocer, o la automanifestación. La demostración de Dios es por sí mismo. Esto lo vamos a ver un poquito mejor más adelante, ¿no? Este es un poco el anticipo de lo que vendrá más adelante. Bien,
El punto que nos tocaba hoy es de aquí, del punto de 3, ¿no? Escatología trascendental. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el concepto o cuál es la noción de escatología que subyace tras el concepto de revelación como automanifestación? En el caso de Barth, o como manifestación auténtica de sí mismo. Es decir, para Barth, revelación es la automanifestación de Dios, Dios que se automanifiesta, sea la perspectiva trascendente desde Dios, la subjetividad de Dios en este caso, y en caso de Bullmann, la revelación es la automanifestación del propio sujeto. O sea, aquí el acento está puesto en la subjetividad humana, ¿no? Es decir, el sujeto como automanifestación de sí mismo. Son un poquito los polos. Entonces, la escatología trascendental, la pregunta por el futuro de la revelación responde al origen, ¿sí? Hacia el dónde es desde el dónde, y la meta de la revelación es idéntica siempre al origen. Este círculo, de nuevo, con la perspectiva de la lógica griega. De la reflexión sobre sí mismo trascendental, la escatología se transforma en escatología trascendental. Y bueno, por supuesto que detrás de esta lógica está la influencia kantiana, ¿no? De la escata, entendido como lo suprasensible, lo nouménico. No es posible ningún conocimiento. En este sentido, la escatología no tiene relevancia para el mundo sensible. Lo desarrollamos un poquito mejor adelante, pero básicamente que la lógica de la escatología trascendental, Dios no puede ser objeto de conocimiento. Nosotros recordamos la filosofía o el planteo kantiano, lo cognoscible es el fenómeno, digamos, ¿no? O lo que se puede conocer es aquel dato que se da en la relación entre sujeto y objeto. Ahora, lo nouménico queda por fuera del alcance del conocimiento. Y tratándose de Dios, por supuesto, ahí el concepto del conocimiento a Dios como objeto va a ser un problema. El punto 4, la teología de la subjetividad trascendental de Dios. La doctrina de la revelación de sí mismo procede de Hermann, ¿no? Aquí yo tomé una nota de la página 65, Teología de la Esperanza, dice Hermann: nosotros no podemos conocer a Dios de otro modo que por el hecho de que Él se revela a nosotros mismos, el actuar en nosotros. Sí, a Dios no se puede acceder, sino Dios se abre, se manifiesta, se autodona, la automanifestación divina, dirá posteriormente también Rahner, ¿no? Esta idea de la automanifestación de Dios. La diferencia entre Barth y Bullmann respecto del concepto de revelación de sí mismo va a estar en el punto de partida. ¿Sí? Ambos van a trabajar el concepto de revelación desde Hermann, pero el punto de partida es diferente. El modo de entender el sí mismo. ¿Qué significa el sí mismo de la revelación de sí mismo? ¿Se refiere al hecho, de hecho, a Dios o se refiere al hombre, al ser humano? El sí mismo. Por supuesto que para Hermann el sí mismo refiere a la subjetividad del ser humano. La revelación no es enseñanza, ni puede ser explicable objetivamente. No es posible decir que Dios, lo que Dios es objetivamente, sino solo lo que Él hace en nosotros. La revelación puede ser vivida en el propio sí mismo del ser humano, en la subjetividad que se da en el instante vivido en que somos tocados por Dios, tan fundado en sí mismo como la vida vivida. O sea, queda claro que aquí el sí mismo de Hermann se refiere al sí mismo humano, ¿no? El sujeto. Entonces yo traté de hacer aquí un cuadrito para ver esta diferencia entre Barth y Bullmann respecto del sí mismo, ¿no? A ver, es bastante sintético, pero bueno, en todo caso después lo podemos discutir. Para Barth, el sí mismo de Hermann se transforma en un sí mismo teológico. Así, la vivencia religiosa solo puede ser una señal que apunta hacia el fundamento en sí mismo, el cual no es objeto sino sujeto. Dios existe por sí mismo frente y en contra de todas las posiciones de la conciencia humana. Recordemos que Barth reacciona sobre todo a él discutía mucho con Schleiermacher, ¿no? En esta teología de la subjetividad o la identificación de la experiencia religiosa y Dios en el sujeto humano, la autotrascendencia humana. Entonces, ese péndulo, Barth lo lleva hacia el otro lado, tratando de
digamos, de sacar la identificación de Dios con el sujeto. Entonces, en el periodo dialéctico del Kabar se da esa contraposición. Como siempre en teología sucede como en otros ámbitos, ¿no? Ante una reacción, los péndulos se corren hacia el otro extremo, ¿no? Después, con el pasar del tiempo, se reacciona y se busca algún equilibrio, pero siempre las reacciones contrapuestas lleva como ese juego de la soga, ¿no? Que van tirando de un lado y después del otro, y siempre se van corriendo los extremos, ¿no? Antes de encontrar un equilibrio. Bueno, en el caso de Barth, la noción de revelación en el mar se circunscribe al ámbito de la doctrina trinitaria, es decir, Barth va a hablar de revelación, o a entender revelación dentro del concepto de la teología trinitaria. En este sentido, Dios es el revelador, el sujeto, el revelar, el predicado, y lo revelado, el objeto del acontecimiento. Cabe señalar también acá que la doctrina trinitaria de Barth está condicionada, podemos decirlo así, por el concepto del espíritu absoluto hegeliano, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí está la idea de lo absoluto de Hegel, donde toda la doctrina trinitaria de este periodo, de esta época, tiene o parte de la unidad absoluta, ¿no? Del sujeto absoluto. Por lo tanto, prima siempre la unidad por sobre la diversidad. Entonces, la teología de Barth, un poquito condicionado por esta idea, no deja de tener cierto sesgo modalista, es decir, prioriza lo que sería un poco el monarquianismo, tomando un poco la categoría más clásica, donde tanto el espíritu, el hijo como el espíritu no termina de estar muy diferenciado el concepto de persona, ¿no? Es decir, todo este periodo está condicionado justamente por el subjetivismo moderno. Desde en ese contexto, la doctrina trinitaria, al introducir la categoría de revelación, tiene una tendencia a identificar, ¿no? Concepto de revelación con Dios mismo, de ese principio de la idea del único sujeto. Por lo tanto, ¿qué significa que Dios se revela a sí mismo? Pues bueno, significa que se revela como Dios y como Señor, como alguien en su Hijo y como algo. Recién mencioné que tiende al modalismo, ¿no? Claro, porque es como que es el único sujeto que va tomando diferentes modos, ¿no? Como el revelador, el revelar y lo revelado, ¿no? Esta idea, ¿no? De trasfondo de una suerte de modos diferentes que va tomando el único sujeto. Bueno, según Craig, esta idea de la revelación deviene del principio metafísico. La revelación queda encerrada en la reflexión lo absoluto sobre sí mismo. Bueno, en el caso de Bultmann, el concepto de sí mismo refiere a la existencia humana, como ya hemos anticipado. El objeto de la teología es en efecto Dios, pero la teología habla de Dios en la medida en que habla del hombre tal como éste se encuentra ante él. Es decir, como el acento ahora está puesto, en este caso, en otro sujeto, no tanto el sujeto divino, sino el sujeto humano, ¿sí? El sí mismo refiere al sujeto humano. Dios solo puede ser conocido en tanto el sujeto lo percibe, el sujeto que lo recibe, el sujeto que oye o el sujeto al cual el sujeto apertura, digamos, hacia esa revelación que viene. Entonces acá la noción de revelación no está centrada en la teología trinitaria, sino la medida y el despliegue de la revelación se expresa en la manifestación de la autenticidad de la mismidad humana. Dios se demuestra a sí mismo el que cree. El que cree es el sí mismo ante la revelación. Al igual que Hermann, Dios y el sí mismo del hombre se encuentran relacionados. Si el hombre está destinado a ser él mismo, en y con la pregunta por la existencia aparece la pregunta por Dios. Recordemos que aquí Bultmann había trabajado su teología desde o con la categoría de la teología existencial de Heidegger, ¿no? Es decir, entonces aquí estamos dentro de un contexto de la teología existencial. Bueno, ¿cuál sería un poquito la reacción de Moltmann
sobre esto, sobre estas dos tendencias, dirá, bueno, que la escatología ya no es la meta de la historia, sino el individuo, fíjense. O sea, la historia o la escatología queda encerrada en el sí mismo. ¿Qué significa entonces? Hatos, la apertura, el fin del hombre, el hombre que se encuentra en sí mismo, pero no deja de quedarse ensimismado en algún sentido, ¿no? Está encerrado sobre sí mismo. El logo del escatón se transforma en el poder que libera de la historia, desmundaniza la existencia humana, claro. Un clásico problema de la modernidad, ¿no? La filosofía cartesiana, el cogito ergo sum, aislado como sustancia independiente de la res extensa. De hecho, primero, la res extensa ni siquiera no es necesaria, ¿no? Para que el hombre exista como tal. Existe el sujeto encerrado en sí mismo, ¿no? Esta idea del solicismo humano, eh, que de algún sentido Descartes encontrará una salida con la idea de Dios, pero no deja de tener un efecto, digamos, de disociación entre el sujeto pensante y su cuerpo, la res extensa. Pues bien, la teología moderna tiene la tendencia a la herencia de esos conceptos. La contraposición de la teología en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de sí mismo hace que no quede lugar para una reflexión de Dios sobre el mundo. Es decir, ¿y qué pasa con el mundo de Dios? ¿No? ¿O qué pasa con la historia o nuestro cuerpo, pensando en la escatología o en la salvación, ¿no? La soteriología, pues bueno, queda encerrado simplemente en una concepción antropocéntrica individualista, muy típico de nuestra espiritualidad protestante evangélica, ¿no? Una espiritualidad individual, encerrada en el sujeto, luego con la tendencia al dualismo, la salvación de las almas, ¿no? En detrimento de la corporalidad y el sentido integral de la creación, tema tan crítico en la actualidad y que se está trabajando mucho. Bueno, el otro punto, el punto 6, revelación progresiva y escatología basada en la historia de la salvación. Otra tendencia, digamos, o otra corriente de la revelación tiene que ver con lo que se denominó revelación progresiva. En estas corrientes, esta tendencia se concebía la revelación históricamente y la historia del mundo como revelación. La revelación Cristo fue percibida históricamente como estadio de transición de un proceso del reino de Dios que seguía hacia adelante. Se lo ha entendido como dato del futuro, de lo último, pero que seguía más allá de sí mismo. A tal efecto, la revelación no es un instante eterno. En algún sentido, aquí habría una suerte de intento de salida, ¿no? De la como visión circular griega. Y el ejatón que aparece es que Cristo es el momento último, decisivo, en el proceso de una historia del reino. Queda implícito una idea escalonada y graduada de la salvación, de acuerdo con el plan salvífico trazado de antemano. Es decir, la revelación se identifica con la historia, pero con la historia bajo la lógica de la conmovisión ilustrada, digamos, ¿no? del progreso. Es decir, se identifica la escatología, o mejor dicho, la revelación con la historia, pero es la historia el contenido de la revelación en todo caso, cuyo fin está en ese progreso. De aquí viene me anticipé un poquito a las observaciones críticas de Moltmann respecto a esto, ¿no? Su sentido no reside en la aclaración del plan salvífico de Dios en la historia, sino en desarrollar un sistema de esperanza basado en el testimonio de la Escritura acerca de la historia. Y la respuesta a las preguntas por el futuro y por la meta de la revelación de Cristo para los pueblos. En este sentido, es una teología profética en cuanto busca proyectar y develar el futuro del presente, ¿no? A base de la profecía y de los acontecimientos del pasado, que apunta hacia más allá del presente. Bueno, se entiende revelación de Dios en esta corriente como revelación de sí mismo, pero vinculada con la idea de una realización progresiva escatológica de sí mismo del revelador. En el fondo, lo que persigue Moltmann, perdón,
es que sigue estando la lógica del sí mismo, ¿no? Solamente que ahora con una visión que sí se progresa hacia adelante, ¿no? Que va hacia adelante, pero con una visión, la Biblia interpreta la historia como una visión de progreso indefinido, o mejor dicho, un progreso hacia adelante, pero no deja de salir de la lógica del mundo, ¿no? De aquí viene la pregunta que él va a elevar, ¿no? Es decir, la revelación es la interpretación iluminadora de un oscuro proceso vital actual en la historia, o debe ser entendida, experimentada, aguardada y querida como un predicado de la historia. ¿O es la revelación misma la que implanta, impulsa y dirige el proceso de la historia? ¿Es la historia un predicado de la revelación escatológica? Es decir, ¿es la historia el contenido de la revelación o es la revelación del contenido de la historia? Ahí está la pregunta, ¿no? Porque si el acento está puesto en que la revelación solamente es la que ilumina la historia, pues entonces existe la pérdida del verdadero contenido de la escatología, es el reino de Dios, o en otro sentido, se ajusta el reino de Dios al statu quo. Es decir, se acepta el sistema actual, en este caso de la modernidad, el liberalismo, y si, como un mundo en desarrollo y que la escatología solamente ilumina a ese mundo y no lo pone en crítica, no la critica y no lo abre hacia el reino de Dios. Bien, y el último punto, el 7, la historia como revelación indirecta de sí mismo por Dios, también es un intento, un proceso de evolución del pensamiento de la revelación, donde plantea, para que la noción de revelación de sí mismo por Dios se desligue de la teología de la subjetividad trascendental, la teología tiene que plantear la pregunta sobre Dios no ya de modo exclusivo a partir del carácter de pregunta de la subjetividad del hombre, sino de manera incisiva a partir del carácter de la pregunta de la realidad en su totalidad. Y tiene que hablar de revelar y del obrar de Dios en un contexto integral. Es decir, para desembarazarse de la subjetividad, la escatología solamente para el sujeto individual, la revelación solamente para el sujeto, en el sentido especulativo, digamos, ¿no? Necesitamos tener una visión amplia, integral, que incluya la corporalidad, es decir, el mundo. En esa dirección se orienta entonces el escrito Revelación como Historia, allí desde Panem de Randolph Wickhen, que plantea la pregunta sobre Dios o la demostración de Dios a base del cosmos. Dicho de otra forma, en la demostración de la pregunta sobre Dios a base de demostrar la pregunta por la realidad, pero en su conjunto. En lugar de una revelación inmediata de Dios por medio del querigma, aparece el conocimiento de una revelación indirecta de sí mismo por Dios en el espejo del obrar histórico, el obrar histórico en su totalidad. Así la historia de revelación, solo en cuanto totalidad ahora, solo el final de la totalidad de la historia es revelación de sí mismo por Dios. Es decir, ya no es el sujeto, ¿sí? En lugar de la revelación o la propia salida, la propia existencia auténtica, dirá Bullman en clave existencialista, sino la revelación ahora será la conclusión final de la historia total. El final de la historia ha acontecido ya anticipadamente, en este sentido, en la resurrección de Jesús. En su resurrección ha ocurrido ya en él lo que todavía nos aguarda a todos. En este marco de ideas se supera la visión griega del cosmos cerrado en sí mismo y queda abierto al futuro, ¿no? Como habíamos dicho. Visto así, el conocimiento de Dios solo resulta posible al final, y acá está un poquito la crítica que va a hacer a esta perspectiva. Es decir, que
Entonces, revelación de Dios, si implica la totalidad de la historia, solo podrá percibirse al final, la totalidad de la historia en su final, y solo podrá ser revelación de Dios en sentido estricto, el Dios que se da a conocer, al final. La pregunta aquí es, eh, como la totalidad todavía no está, digamos, la historia está en su curso, el Dios de la promesa del antiguo corre el riesgo de convertirse en el Teo Epifanes, es decir, una epifanía cuya totalidad será recién en su consumación. Lo que está implícito acá es qué pasa con el presente, qué pasa con Cristo, ¿no? Encarnado, presencia del reino, inicio del tiempo definitivo. Por supuesto, no consumado, pero incoado, digamos. Entonces, si es la historia en su totalidad la revelación, al final, pues aquí el problema sigue siendo el presente, ¿no? Se trata de una teofanía, va a decir nuestro autor, de la historia en cuanto a naturaleza abierta al futuro, o se piensa en la condición radicalmente distinta de la posibilidad de percibir la historia como historia a partir de la promesa, como una conclusión final. Lo que él va a plantear este último punto, yo quiero leer directamente, ¿no? Para que sea, o que podamos directamente dejarlo a Molman que lo diga, como para cerrar. Porque este sentido de la escatología como historia y hacia el final, y si Cristo ya anticipa ese futuro, solo hay que esperar el final de la historia. Morma introduce acá el tema que lo va a desarrollar más adelante, pero que ya está implícito de la cuestión tan importante en Moltmann, que es la teología de la cruz, ¿no? La cuestión de la cruz como centro y punto central como faro, ¿no? Que va a iluminar toda la teología. Entonces él dice que la escatología no puede, o toda escatología cristiana, estoy en la página 107, toda escatología cristiana de la resurrección lleva impreso el carácter de la escatología cruci. Esto constituye algo más que una simple cesura del texto histórico tradicional de la expectación apocalíptica. La contradicción de la cruz impregna también la existencia, el camino y el pensamiento teológico de la comunidad en el mundo. Más adelante, página 108, párrafos adelante, dice: sin esta cruz, sin la presencia o cualquier reflexión sobre la escatología, el futuro de Dios sin la cruz, entonces tendrá razón Nietzsche y todos los críticos, ¿no? Donde la iglesia pareciera ser que ya ha perdido el sentido de la historia, no tiene una respuesta a la problemática humana, a la crisis humana. Esta visión de la historia del progreso, digamos, demasiada positiva de la historia, y qué de las realidades conflictivas de la historia, qué del sufrimiento, qué del dolor, ¿no? Un tema muy presente de nuestro autor. Entonces él dice, no debemos olvidar eh, ante estas realidades de que decir siempre Dios ha muerto. Entonces, la única manera de hacer teología frente a esta realidad, frente a esta razón y frente a una sociedad estructurada de modo como lo está, sería hacer teología de la resurrección, y ello en forma de escatología de la resurrección como futuro del crucificado. Semejante teología debe aceptar la cruz del presente, el ateísmo y el abandono de Dios, y demostrar práctica y teóricamente en ello el espíritu de la resurrección. Pero entonces la revelación de Dios no se mostraría o confirmaría como historia de esta sociedad, sino que sería ella la que abriría la sociedad y a esta época el horizonte escatológico de la historia. Para los teólogos no se trata solo de interpretar la otra manera del mundo, la historia y el ser humano, sino de modificarlos en la expectativa de una modificación divina. Permítanme, voy a salir de acá. Quiero leer un último párrafo y con esto termino.
el concepto de esto con lo cual termino, obviamente estamos anticipando, no está explicitado aquí, pero será un poco la lógica de la teología de la esperanza más adelante, donde la clave de la escatología de Molman, el concepto de la resurrección de Cristo crucificado como promesa de Dios para el mundo, ¿no? Es decir, hay aquí una cristología escatológica, porque todas las promesas de Dios encuentran su sí en Él. Interpreta la resurrección de Jesús de entre los muertos como promesa final y universal de Dios para la nueva creación de todas las cosas. Ahora bien, cabe señalar que, a diferencia entonces de estas escatologías, una escatología encerrada en la subjetividad, una escatología demasiada positiva, o mejor dicho, que tiene una visión demasiado positiva de la realidad del mundo y del progreso, que se identifica casi como una escatología política, la propuesta de Molman va a decir que el reino escatológico no es un mero cumplimiento de las posibilidades inmanentes, ya sea del sujeto o de la historia concreta, ¿no?, del sistema. Más bien representa un futuro radicalmente nuevo, la promesa de vida para los muertos, de justicia para los injustos y un nuevo comienzo para toda la creación. Es decir, como resultado, la esperanza de la resurrección tiene como efecto auténtico mostrar que la realidad actual no es todavía lo que puede ser o lo que será, entre lo que es y lo que promete. Entonces, esto permite ver al presente como transformable en la dirección del futuro prometido. Y en este sentido desestabiliza, digámoslo así, el amoldamiento del estado actual de las cosas y se pone críticamente contra él. Por lo tanto, la tensión entre lo que es y lo que se espera permite buscar y activar aquellas posibilidades actuales de la historia del mundo que conducen en dirección al futuro escatológico. Así, al suscitar una esperanza activa, va a decir, la promesa crea anticipaciones del reino futuro dentro de la historia, dentro del sistema, abre al sistema hacia lo nuevo de Dios. Es por esta razón que Bauhan sostiene que la esperanza en el futuro del mundo, dada la resurrección de Jesús, implica y conlleva una llamada a la misión universal, en virtud de que la esperanza cristiana no predica otro mundo, sino la transformación de este mundo presente. Este será el punto esencial entonces que distingue la auténtica esperanza cristiana de otras escatologías que proyectan la esperanza en otro mundo, resignando a la inalterabilidad de las cosas a este hombre presente, ¿no? Y por tanto, se acomoda, se ayorna a el mundo actual. Bueno, un poquito, esto último es como para tratar de, digamos, que quede un poquito un sentido de estas críticas, porque aquí estamos recién en las, ¿no? Comenzando en los escritos de Molman, cosa que él va a desarrollar más adelante, pero como para esta crítica que él presenta, que al final la propuesta, lo queremos divulgar un poquito en este sentido, una propuesta de una escatología que parte de la promesa, y esa promesa está centrada en el Cristo resucitado, un Cristo resucitado, pero cuya historia sigue de este lado, digamos, una historia donde el Cristo crucificado está presente representando a lo crucificado de la historia, digamos, si queremos tomar la idea de sobrino. Entonces, un poquito ahí como para cerrar la idea. Bueno, muy bien. Con esto cierro estas páginas que me tocaba presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Excelente. Siempre que veo estas páginas, pienso en la dificultad que es leer estas páginas, porque hay Sí, una forma en la cual Moltmann se acerca a distintas perspectivas, a distintos teólogos, en los cuales él va desarrollando una síntesis y también observaciones críticas, como tú muy bien lo fuiste desarrollando. Así que agradecido por esta presentación que tú has hecho y has compartido con nosotros. no, muchas Yo, gracias. yo quisiera partir con una preguntita que en vista de estas páginas, eh,
me llama la atención justamente esto, que se toma el tiempo Molman de mirar las distintas visiones sobre escatología, revelación, en los teólogos y en perspectivas de su tiempo. Y me preguntaba yo, ¿cuál- ¿por qué crees tú, Mario, que Molman desarrolla las tensiones teológicas del concepto de revelación en un texto como Teología de la Esperanza? Porque uno podría sospechar que podría abordar solamente la idea de escatología, como partió en el capítulo 1, en los distintos autores, pero se va centrando en la revelación de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál podría ser el problema fundamental que quiere dilucidar Molman en estas páginas? Qué buena pregunta. En principio, por lo menos lo que me queda de estas páginas, ¿no? Este, confieso que quizás tengamos una visión mucho más amplia a la luz de la totalidad de los escritos, ¿no? Pero efectivamente, un concepto de escatología, es decir, vinculado al reino de Dios, es decir, cuando habla de escatología, ¿qué significa el reino de Dios? Es el Dios que se da a conocer, ¿no? Es decir, Dios que se muestra viene a, al encuentro de la historia del ser humano y que el objetivo obviamente es redimir a su mundo y su creación. Entonces, porque ¿para qué se revela Dios? ¿No? Si Dios se revela, nosotros ya sabemos el concepto de Dios, Dios es amor y crea el mundo por amor y quiere salvar a su propio mundo. Entonces, la idea de el reino de Dios, el fin de Dios para el mundo, para su creación, sin duda está vinculado a quién es Dios, digamos, ¿no? Sí, por lo tanto, si entiendo que si queremos pensar hacia dónde va el mundo, cuál es el proyecto de Dios para el mundo, pues presupone entender quién es Dios y cómo se conoce a Dios, cuáles son las posibilidades objetivas, si es que la hay, de una comprensión de Dios. Es decir, no podemos pensar, diría yo, hacia dónde va el mundo, hacia dónde Dios orienta el mundo sin tener una precomprensión de quién es Dios eh, y cómo es el proceso, las posibilidades de un conocimiento de Dios. Entonces, desde luego que la fe cristiana o la teología, para pensar a Dios, tiene el presupuesto de que Dios Dios existe y se manifiesta, y que nos adherimos a Él en la fe. Entonces, no hay posibilidades de hablar de Dios si es que Dios no se manifiesta, pues ahí entonces el concepto de revelación está implícito, ¿no? Es decir, si queremos abordar a Dios, pensar a Dios y qué es lo que Dios quiere con su mundo, pues bueno, comencemos por definir cómo se da a conocer Dios. Entiendo yo que más o menos lo que está queriendo, supongo que está la idea ahí, ¿no? Y mostrar cómo ese concepto de revelación que es clave, no podemos hablar de Dios, sino es a partir de Dios que se da a conocer, pues bueno, tenemos que definir entonces cómo se conoce a Dios, y de ahí el concepto de revelación, ¿no? Entonces él quiere mostrar un poco las diferentes corrientes que intentan definir o marcar el concepto de qué es revelación. Dios revela contenido, Dios se revela a sí mismo, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? Como para primero dejar en claro qué entendemos a la luz de que todo el desarrollo teológico o la comprensión teológica siempre se da en un marco contextual, en un contexto económico, político, en un contexto filosófico. Por lo tanto, la tarea aquí es primero poner en evidencia todas las corrientes y las comprensiones de ese concepto de revelación para luego presentar entonces su proyecto de esperanza, estimo. No sé si tú tienes algo como para agregar. Sí, a mí me llama la atención esta forma en que va desarrollando el concepto de revelación, porque justamente
se nota el talante crítico que tiene con Barth, con Bultmann, con Pannenberg, pero el Pannenberg que escribe La Revelación como historia junto con Wilkins, Redford y no me acuerdo quién era el otro más, ya se me olvidó. Son dos Eh, Redford. sí, son dos Redford, y que son Redford, los Wilkes cuales y... Exacto. exactamente. Sí, Eh, eh, pero sin embargo, claro, empieza a dilucidar su propuesta en las páginas siguientes que nos tocaría leer, pero uno se da cuenta eh, que, que hay una crítica también en el modo de conocer y comprender quién es Dios y cómo se manifiesta. Es lo más profundo, la crítica es lo más profundo al modo en el cual accedemos a ese conocimiento y a esa exacto. forma de comprender la revelación de Dios. Porque pareciese ser que, y aquí lo enlazo con las primeras páginas, cuando habla en el capítulo introductorio de una crítica al Dios, a la idea de Dios desde el pensamiento griego. Como que ahí Moltmann se agarra de esa crítica del Dios de Parménides que se filtra de una u otra manera en la visión neocantiana de Wilhelm Hermann y que se plasma en Barth y en Bullmann, sobre todo, sus discípulos. eh, y también de una u otra forma se va a extrapolar, o así parece que lo sospecha Molman en esta obra, también se puede mostrar en otras formas de comprender la revelación desde el pensamiento griego, y justamente es notoria ese contraste que se forma entre el modo de acercarse al problema de Dios desde el pensamiento griego e incluso desde una perspectiva más filosófica occidental, en contraste con el acercamiento al dato bíblico, sobre todo en estos conceptos como promesa, que empiezan a Ujú. abrir una nueva perspectiva que la idea o la visión de Dios desde una filosofía griega o incluso de las religiones epifánicas, como él va a decir en algún momento, no la tienen, e incluso las contrapone. Entonces, yo creo que ahí, creo que Moltmann de una u otra forma mira o intenta mirar en lo más profundo de la problemática sobre Dios en las propuestas de Barry Bullman sobre todo, Ujú. eh, y haciendo un diálogo también con Pannenberg y también en la revelación progresiva, que eso, cuando lo leí la primera vez, yo no lo entendí tanto, debo reconocerlo, sino hasta como el capítulo cuarto, donde habla sobre la historia y la escatología, donde ahí empieza a problematizar la idea de historia. Entonces ahí como que me empezó a dar cuenta, mira, con estos diálogos con los distintos filósofos, como que, ya sé por dónde va el asunto. Pero ciertamente, eh, con todo, eh, no deja de hacer una reflexión sobre quién es Dios, cómo actúa y por lo tanto uno podría decir una especie de ontología o ontoteología un poco más engrosada, no tan sistematizada, pero sí con algunas líneas, estos murmullos ontológicos que uno podría decir que Molman realiza al momento de hacer incluso la crítica a estos autores. Entonces, llama la atención que pese a la crítica que él ha realizado y realiza no solo en los textos, sino también en su autobiografía, sobre no querer hacer una ontología sobre Dios, eh, de todos modos, como que da algunas pistas para, si es que va a haber una ontología, que sea una ontología de alguna manera particular. Porque igual se hacen las preguntas sobre el problema de Dios, sobre cómo es Dios, sobre quién es Dios, cómo se revela, de qué manera, en la historia, cómo Claro. se relaciona con la historia. Pero, en fin, en fin. No, sí, Sí, de hecho ahí, tomando un poquito el concepto de ontoteología, ¿no? Que justamente era una de las críticas de Hegel, si mal no recuerdo, de que la teología moderna había caído en una ontoteología, es decir, la teología había quedado reducido en la idea de Dios, pero zanjada por el concepto digamos, de sustancia, el concepto de espíritu absoluto. Yo exacto. creo que Molman está planteando, está criticando cómo se pensó la escatología a la luz de esa teología bajo, ¿no?, la lógica
del concepto abstracto filosófico. Porque, digamos, Molman es un teólogo contemporáneo y los contemporáneos, si hay una bisagra entre lo moderno y lo contemporáneo, que por lo menos el segundo Barth ya lo anticipa, es que se busca la teología que se vuelve, ya lo dijo Barth, ¿no? La teología de las revelaciones, y hay que volver a la... O sea, muchachos, si queremos hablar y pensar de Dios, hay que ir a la revelación, no a la categoría filosófica. Entonces, Molman me parece que, pensando en la escatología, tiene esa crítica a la ontoteología, por eso critica estos conceptos, estos rumbos que han tomado la escatología con el presupuesto de la ontoteología, y está planteando una escatología desde abajo, digamos, es decir, desde la historia bíblica de la promesa. O sea, si queremos hablar de escatología, de la venida, reino, pues vayamos a la fuente, es decir, al modo en que Dios se reveló y una mirada histórica, de abajo hacia arriba, que parta de la revelación. Entonces, parece que toda esta primera parte lo que en el fondo es una crítica, ¿no? a, a una escatología que quedó presa de esa concepción moderna del sujeto y de la sustancia abstracta, digamos. Quiere salirse de la escatología descendente, en algún sentido, a raíz del concepto de Dios de la sustancia, para partir de una escatología ascendente, ¿no? Parece que por ahí podría estar un poquito el sentido de estas críticas, ¿no? Ujú. Y también en ese sentido de las críticas es fundamental y determinante la idea de futuro, Sí, porque ahí la idea de visionario. futuro es la que abre, va a abrir la crítica y se nota claro cuando empieza a hablar sobre la escatología trascendental que describe que distorsionó la idea de futuro, que es una de las cuestiones más medulares que él va a reconocer al momento de acercarse al tema de la escatología. Entonces, mientras no haya una idea de futuro que implique un avanzar o implique una novedad o implique una irrupción, eh, podríamos decirlo de una manera indisponible para hacer la relación con lo nuevo, y también con una revelación que no solamente sea desvelamiento, sino cumplimiento de algo totalmente diferente, pero que a la vez interpela en el presente y se anticipa. eh, Ciertamente para Molman yo creo que va a haber una crítica, sin lugar a dudas, respecto a las distintas propuestas. La idea de futuro es notable ahí. Pero claro, Es siempre central. es central. Y justamente la idea de futuro fue una de las ideas más criticadas en la recepción de Molman, me parece que en el mundo, en el mundo más latinoamericano, porque pareciese ser que, por ejemplo, en Gustavo Gutiérrez, en su Teología de la Liberación, Rubén Alves también en su propuesta de una teología, hace una teología de la esperanza, no me acuerdo el título muy bien, eh, e incluso un teólogo chileno llamado Juan Noemi, quien hace una lectura de los textos de Moltmann, sobre todo Teología de la Esperanza, pareciese ser que lo centran desde un punto de vista futurista, por centrarse mucho en el futuro, e incluso a tal punto de que intenta hacer una yuxtaposición entre el futuro escatológico y el futuro histórico, de tal manera que tienda a una especie de fuga mundi o fuga temporis. Pero yo creo que no va a ir por ahí la crítica que hacen esta recepción, sino más bien es cómo el futuro abre un nuevo horizonte histórico que, por un lado, va más allá de lo histórico, y ahí entra podríamos decir, lo trascendente, pero que no se desliga, sino que está en la propia historia también. Es como una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? Dialéctica que uno lo va captando también en el modo de comprender dialécticamente a la persona de Jesús de Nazaret, el Dios crucificado y el Dios resucitado. Claro. Ambos son el crucificado y el resucitado, ambos son lo histórico o lo más escatológico, pero ambos están dentro de la misma persona, no se separan. Y eso me hizo acordar también cuando mencionaste que distingue las esperanzas cristianas de otra esperanza del mundo, creo haciendo alusión al comentario de Boca.
Sí, pero ciertamente, si lo vemos desde esa lógica, yo creo que esa distinción solamente es una distinción conceptual para poder identificar cuál es el impulso de las esperanzas históricas, de las esperanzas del ser humano, y qué es lo que impulsa a ir incluso más allá de los límites y posibilidades que las propias esperanzas humanas o las esperanzas del mundo pueden llegar a tener, para poder hacer una superación incluso del principio de esperanza de Bloch. O sea, eso es interesante, como de una u otra manera, con estos textos, se va encontrando una cierta lógica argumentativa que va a presentarse en distintos modos, un modo de contraste, un modo dialéctico, pero que no se separa de una u otra forma, pese a las distinciones. claro. Efectivamente, ahí es lo que está señalando Franco, eh, está como trasfondo, ¿no? Porque VAR, el primer VAR, tracciona hacia el más allá, ¿no? El futuro Claro. en detrimento del presente y la historia. Bullman y el existencialismo es un presente donde el futuro termina inmanente, digamos, es un Mm, acá sin un allá. Entonces lo que él plantea no es un futuro sin presente ni un presente sin futuro, ¿no? Esta idea de es como es paradojal, ¿no? No hay que resolver, diríamos, ¿no? Es decir, claro. en este juego que decía, el juego de la soga, digamos, como que quiere quedar tenso en una imbricación entre un futuro presente y un presente en el futuro. Yo creo que acá, seguramente vos que tenés estudiado más en profundidad, yo creo que la clave va a ser neumática en el fondo, ¿no? Porque lo que hace que el futuro esté presente son las arras del espíritu, ¿no? Es decir, el espíritu del Cristo resucitado que está en la historia hace que la historia esté abierta al futuro. Entonces, es un futuro, un presente y un presente con futuro. A mí me parece fenomenal y genial, como esta superación, ¿no? De un imanentismo subjetivista o de un trascendentalismo que hay de Dios, una comprensión, bueno, también hay una mirada mucho más trinitaria en Molman, que después lo va a desarrollar, ¿no? Mm, ¿No? Es decir, hay una escatología trinitaria, seguramente está en el trasfondo para entender esta tensión, ¿no? Entre un presente y un futuro que caminan juntos, ¿no? Y no como unos polos opuestos que se repelen. Efectivamente, eso es clave. eso es clave. Sí. Bueno, muy bien. Yo no sé si Alfredo tendrá alguna reacción, alguna resonancia de todo esto. Hemos estado hablando nosotros, Sí, que Sí, podría de ser interesante verdad. escucharte también. Bueno, primero que todo, dar gracias a Mario. Muy buena exposición, aprendiendo, que es la idea y la intención por la cual estamos acá, ¿cierto? La verdad que de alguna manera respondieron algunas preguntas que tenía anotadas acá, ¿ya? Pero quizás si se puede complementar más o no. Yo trato de hacer un poquito más la bajada, ¿cierto? Y la pregunta que tenía era, ¿cómo redefine la escatología Molman al enfocarla no solo en el futuro, sino también en su relevancia para el presente? Que eso es algo que ya usted de alguna manera también ya estaban hablando. Y la otra pregunta que tenía, que me parece también interesante, era ¿qué papel juega la resurrección de Cristo como el centro escatológico y revelador en la teología de Molman? Eso quizás me gustaría quizás como profundizar un poquito más en eso. Bueno, ahí yo eso creo que nos va a guiar un poco mejor Franco, ¿no? Que porque esto está más adelante. Eh, pero sin duda la resurrección de Cristo en este sentido es clave porque Cristo resucitado es anticipo escatológico del mundo. Eh, pero el Cristo resucitado, anticipo o fuerza del mundo futuro, eh, no desvinculado del presente Cristo crucificado con los crucificados de la historia. Repito, ¿no? Apelando a Sobrino, esta idea de eh, Cristo crucificado es la fuerza del mundo futuro que hace que este presente esté abierto y que la esperanza, justamente la resurrección es la fuerza, es el motor de la esperanza. Entonces, la promesa, la palabra, tiene una fuerza que es una fuerza del mundo futuro,
que de algún modo anticipado ya en la resurrección de Cristo. Esto es muy fuerte y permítame abrir un poco el aspecto pastoral, es decir, pastoralmente es muy pertinente, ¿no? Es decir, en un contexto latinoamericano de sufrimiento y de dolor, de angustia, eh, el Cristo resucitado es esa fuerza del mundo futuro, pero que es anticipo de una historia que aún está crucificada y que padecen la crucifixión de un sistema. Entonces, se sufre de otro modo, digamos, como es decir, se sufre con una esperanza de un mundo futuro. Eso hace que los que sufren, que los oprimidos se pongan de pie para luchar por su libertad, porque hay una fuerza del mundo futuro que los impulsa, ¿no? Lo hace levantar la cabeza, digamos. Entonces, eh, yo entiendo aquí la resurrección es clave en el concepto escatológico de Molman, la resurrección de Cristo, que es lo propio de la escatología cristiana, ¿no? A diferencia de la escatología veterotestamentaria. ¿Mm? Franco, a ver si nos ayudas también Sí, a completar un poco más la idea. sí, solo complementando la idea, ¿no? Para retomar la primera pregunta, ¿cómo define la escatología Moltmann? Es justamente como esperanza, Claro. como esperanza. Una esperanza que se abre a lo nuevo, que se abre al futuro, que se abre a las posibilidades que otorga la promesa y que se plasman en la resurrección, pero también una esperanza, un futuro, lo novedoso, que no es meramente progreso. Porque hay que recordar que esta obra nace en 1964, justamente cuando surge el último auge de la idea de futuro en la Europa occidental. Un poco menos de optimismo como en los primeros años, pero que sigue estando presente en la relevancia del concepto de futuro, a tal punto de que entre 1965 y 1967 se realiza distintas conferencias sobre el tema futuro en torno al diálogo cristianismo y marxismo, en el cual participa Moltmann, participa Metz, participa el propio Karl Rahner, participa Roger Garaudi e incluso un cardenal, eh, el cardenal Ottaviani, que era muy considerado un conservador, que criticaba todo esfuerzo de diálogo cristianismo marxista, considera que esas instancias fueron bastante interesantes y fructíferas y que estaban dentro de las conversaciones intelectuales al respecto. Ahí uno nota también y que justamente esas conversaciones se centraron en el tema futuro. Entonces, ciertamente, ese futuro, si lo asociamos inmediatamente al tema progreso, yo creo que ahí estamos incluso leyendo no tan bien a Moltmann, porque hay que tener en cuenta del futuro en el cual está enraizado, que es el futuro de la cruz, la escatología crucis, que aquí ya va a empezar a hacer mención, y uno se pregunta entonces, ¿qué es escatología crucis? ¿Solamente algún concepto teológico? No, parte de la propia experiencia que tuvo el propio Moltmann en la época de la Segunda Guerra Mundial y como prisionero de guerra, en el cual reconoce posteriormente con estas categorías teológicas la experiencia que sintió como prisionero. El abandono total, el hundirse en la nada, el no sentirse persona, el sentirse juzgado, el sentirse expatriado, el sentirse prácticamente en la nada. Entonces, cuando estudia teología con su maestro eh, Iván, Hans Joachim Iván, que era un luterano revivido, según sus palabras, y le enseña la doctrina de la justificación, si mal no me equivoco. Ahí encuentran las categorías particulares de cómo comprender la cruz y lo asocia inmediatamente, como también sus distintos compañeros, desde esa raíz, desde esas experiencias crudas, concretas. Entonces, eso es interesante de tener en cuenta. Una escatología que hable de esperanza, pero
no desde el optimismo, sino más bien desde la realidad concreta, muchas veces cruda, muchas veces contradictoria, dialéctica, pero que en el fondo se confía en la fidelidad y en la promesa del Dios, del éxodo, de la resurrección, que abre nuevas puertas, que abre nuevas posibilidades en medio de todas las imposibilidades de la historia. Una historia que también ha sido fragmentada por el propio ser humano. Pero claramente, y haciendo una observación crítica al propio Moltmann, pero claramente la obra de Teología de la Esperanza no desarrolla con todo, con tal énfasis esa parte. Uno después, leyendo retrospectivamente, uno se da cuenta de la experiencia cruda y la experiencia propia de la cruz. Se menciona, pero uno tiene que tener en cuenta esa experiencia propiamente tal de Moltmann. Por eso es que después, frente a las distintas críticas que recibe de Teología de la Esperanza, hace la obra Dios crucificado en 1972. Y ahí se va a ir complementando dos obras que uno podría decir tienen una perspectiva unilateral, una sobre la resurrección, Teología de la Esperanza, y otra sobre la crucifixión, que se van a complementar entre sí y que va a dar como síntesis de esas dos una tercera obra, que es la Iglesia Fuerza del Espíritu. Es el modo en el cual se muestra la dialéctica de la cruz y la resurrección en la propia misión de la Iglesia y cómo la misión de la Iglesia es impulsada por la fuerza del Espíritu. Y en ese sentido se forma la trilogía, que va conformarse en el núcleo de la teología escatológica de Moltmann. Es ahí el punto de cómo entender la escatología. Una esperanza que mira hacia el futuro, un futuro nuevo, de una posibilidad nueva dada por Dios, que se une con las esperanzas históricas, que mira al pasado, el pasado de la promesa, el pasado del sufrimiento, del pasado de las fragmentaciones de la historia, pero que interpela a las experiencias del presente en todas sus tensiones de la historia, en las tensiones de las distintas comunidades y en cómo nos relacionamos con las distintas tensiones del propio mundo. Entonces, desde ahí se podría entender esa primera pregunta. Y obviamente, en ese sentido, el papel que juega la resurrección, como dijo Mario, es fundamental, es fundamental. La resurrección de Cristo es el impulso del futuro. La cruz de Cristo es no olvidar el pasado sufriendo. Y el Espíritu es el que nos mueve en ese presente, hacia ese futuro que está prometido, futuro que está incoado en la promesa, que se anticipa en el presente y que sigue siendo nuevo incluso en el futuro. No, interesante este teólogo. Gracias, muchas gracias por respuestas, los comentarios. Bueno, la instancia de poder conocer a este teólogo como ustedes mismos han expuesto. No sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario, alguna otra reflexión en relación a eso. De mi Yo parte, yo solamente, ¿sí? recién me estoy Andrés, empapando con este teólogo que me parece muy interesante. Así que me voy muy desafiado por lo menos de de este espacio. yo Sí, solo un como poquito, para... ¿Sí, sí, Mario? perdón, ¿no? Que nosotros en las preguntas que se van suscitando, al responderla, por supuesto que uno apela un poquito a, a aspectos que se trabajarán a continuación de la obra, ¿no? Entonces, estamos todavía en los albores de la obra, pero que está bueno estos comentarios como porque a uno va leyendo ahora ya con otro arsenal, digamos, ¿no? Con otro marco teórico, arsenal de ideas, pero sin duda que estas preguntas que vos hiciste, Alfredo, tanto de
tiende por escatología, la esperanza, la resurrección, son temas que él lo va a abordar hacia adelante, ¿no? Mm, Que lo seguiremos viendo en las próximas lecturas. súper. Y también es clave lo que apareció en las últimas páginas que nos leyó Mario, ¿no? Que es lo final. Para los teólogos no se trata solo de interpretar de otra manera el mundo, la historia y el ser humano, sino de modificarlos en la expectativa de una modificación divina. Ahí se trasluce ya los atisbos de esa teología política y de cómo Claro, la... es justamente perdón la interrupción, en su teología política él dice, no somos intérpretes del mundo, sino colaboradores de la transformación del mundo. Bueno, súper. Bien, agradecido, profesor Cristian, dar las gracias también ahí por interno, por la colaboración. Eh, el video lo voy a descargar y lo voy a compartir al profesor Cristian y bueno, me imagino que él lo irá a compartir quizá a través de un link para que quienes no pudieron estar también en el día de hoy lo puedan repasar, porque la idea para poder seguir las próximas sesiones va a ser muy importante ver esta. Así que eso, gracias Mario por el trabajo, por la exposición, por la claridad, por el esfuerzo, igual Franco por la aclaratoria. Entiendo que tú trabajaste a este autor, entiendo, en algún proyecto de tesis, así que se nota el dominio y el manejo, ¿cierto?, del autor y de las temáticas, así que yo me estoy beneficiando de ustedes. Así que eso, muchas gracias por eso. Muchas gracias, Mario, por la presentación, muchas gracias, Alfredo, por el apoyo técnico y también por la participación. Y esperamos que nos sigamos viendo más, pues, porque la primera vez no nos pudimos ver, pero se vendrán más encuentros, ¿no? Sí, Súper. sí. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir. Gracias, Franco, justamente por iluminar un poco más, que tenés una perspectiva más integral de la obra. Y bueno, gracias, Alfredo, también. Un lindo tiempo de reflexión. Genial. Gracias. ¿Les parece si nos sacamos una foto para Por dejar? supuesto. Súper. Voy a dejar de grabar. Ahí sí. Ya. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Listo. Bien. Saludos. Muchas gracias, chicos. Y nos estamos bien. Muchísimas gracias. Sí. Buenas Bueno, hasta noches. Nos la estamos próxima. viendo. Descansen, que estén bien. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Muchas gracias. Chao.